Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren extremadamente bien. Hoy vamos a repasar lo que es el capítulo 11, capítulo de contrato muy importante que tiene. Este capítulo tiene 12 preguntas, pero obviamente no es que vamos a ver las 12 preguntas que vienen para el examen porque no sabemos cuáles 12 preguntas te van a salir. Entre este capítulo 12 y el capítulo 5, que son, perdón, entre este capítulo 11, que tiene 12 preguntas, y el capítulo 5, que también tiene 12 preguntas, ya nada más allí tienes 24 preguntas para tu examen. Su capítulo 11 es un capítulo sobre contratos donde, si ustedes ven, tienen muchos key terms, muchos términos gatillos, son términos importantes a repasar y hacer. Habla sobre assignment, habla attorney in fact, contrato bilateral, buyer brokerage agreement, CDD, que es un Community Development District, habla de partes competentes, obviamente la palabra contrato, contrato enforceable, enforceable significa demandable, exclusive agency listing, exclusive right of sale listing, fraude, buena consideración, HOA o Homeowner Association, liquidated damages, meeting of the mind, ponerse de acuerdo, misrepresentation, net listing, novación, open listing, contrato de opción, option contract, parole contract, procuring costs, estatuto de fraude, estatuto de limitaciones, contratos no demandables, contratos unilaterales, contratos válidos, valuable consideration, lo que llaman vendí y vendor, contrato nulo y contrato anulable. Si ustedes se dan cuenta cuando estén estudiando para sus exámenes, al principio del capítulo hay algo que se llama key terms. Esos términos tienes que saberte cada uno de ellos, y una forma de tú entender el capítulo o repasar es ver los key terms, y si hay algún término de esos que tú no sabes, tienes que volverlo a repasar. Entonces, te recuerdo que tenemos clases la próxima semana. Si lo estás viendo diferido, obviamente llama al Instituto de Property Management. No necesitas la licencia de Real Estate para hacer el curso de Property Management. Son 2 días de curso, es una certificación y te permite a ti tener no la licencia de Property Management, sino la certificación. Son 2 días específicamente de Property Management. Si no es para ti, por favor, infórmale o dile a alguien que pueda o que quiera hacer el curso de Property Management. Es a través de Zoom y pueden entonces hacerlo. Vamos entonces, yo estoy bajo esta edición número 43 y la unidad 11 comienza sobre contratos, definiciones de contratos. El contrato es la relación entre dos partes para hacer o dejar de hacer algo. Y les recuerdo que este capítulo tienen que leérselo detalladamente porque los alumnos me han dicho, dentro de alguno de los párrafos salen algunas respuestas. Entonces, tú deberías tener 12 preguntas en tu examen del estado y 12 preguntas las deberías de tener buenas, obviamente, para poder asegurarte que es muy sencillo porque esto es teoría. La preparación de contrato. Hay 4 tipos de contratos. ¿Quién puede preparar un contrato? Únicamente un abogado. Al menos que el abogado lo cambie, entonces nosotros pudiéramos hablar sobre ello, simplemente de lo que está allí, no explicarlo. Dice, broker and associate pueden ser culpables de un third degree felony por practicar leyes. Es decir, si te preguntan en el examen si un broker o associate puede explicar esto, la respuesta es no, porque hay una penalidad ¿de qué grado? Third degree felony, por explicar el contrato. Tenemos listing agreements, buyer brokerage agreement, sale and purchase contract y un option contract. Los listados es un acuerdo para vender entre el broker y el dueño de la propiedad. ¿Okay? Broker, no sale associate. El acuerdo siempre es entre el broker y el dueño de la propiedad. Un buyer brokerage agreement. Un buyer brokerage agreement es un acuerdo
entre el broker y el comprador. Un sell and purchase contract, entonces, es un acuerdo entre buyer y seller. Fíjense qué interesante. Si a ti te preguntan cuál es el acuerdo entre buyer y seller, es el sell and purchase contract. Pero si te preguntan cuál es el acuerdo entre el comprador y el broker, es un buyer brokerage agreement. Y entre el vendedor y el broker es un listing agreement. Y un option contract, que es el cuarto que aparece aquí, tienes el option or y el option y. Acuérdate que todo lo que termina en or es el que da, todo lo que termina en i, doble e, es el que recibe. Es un contrato unilateral. Entonces, coloca donde dice sell and purchase contract, contrato bilateral, y donde dice option contract, contrato unilateral. ¿Ok? Bilateral y unilateral. Recuerden que estoy en el capítulo 11 y este capítulo hay que leerlo muy detenidamente. Real Estate Brokerage Office típicamente tienen un contrato estándar, bien sea de listing, de Buyer Brokerage Agreement, hecho por la Asociación de Realtors, un grupo de profesionales, y tienen unos contratos estándar. Esto lleva a estandarizar todos los contratos y a disminuir el liability o la responsabilidad. Cambiar el contrato o colocar algunas palabras sobre el contrato tiene que ser inicializado entre las partes y es válido. No nada más lo que esté escrito, sino también lo que escriban. Y el que lo escribió es demandable. Esencia que tiene que tener todo contrato. Todo contrato tiene que tener 4 esencias. ¿Cuál es? Capacidad contractual, oferta y aceptación, objeto legal y consideración o propósito legal. Capacidad contractual entre las partes, que tiene que ser mayor de 18 años. Tiene que ser mayor de 18 años. Tiene que haber una oferta y una aceptación. Y tiene que haber un propósito legal o un objeto legal. Y tiene que haber consideración. Si hay consideración entre las partes, obviamente significa que hay un dinero por medio o hay un good consideration. Pero hablemos primero qué significa capacidad contractual. Es que las partes tienen que estar mentalmente competentes. Ser competente significa que sea mayor de edad y que sea legalmente competente. Oferta y aceptación. Hay lo que llaman el oferor. Todo lo que termina en or es el que da. El oferí, todo lo que termina en doble e, es el que recibe. Oferor y oferí. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que existir esto entre las partes. Ahora, objeto legal o propósito legal. Si te preguntan, un broker acuerda pagarle dentro de un contrato a una persona que no tiene licencia, ¿eso es legal o ilegal? Eso es ilegal y por lo tanto el contrato no tiene validez. ¿Okay? Ahora, propósito legal también tiene que ver con que el propósito de toda la transacción tenga legalidad ante no solamente el Estado de la Florida, sino completamente ante los ojos federales también. Es decir, entrar en contrato para rentarle a un local comercial a una persona que tenga una actividad ilegal, ese contrato no es válido. Consideración. Consideración significa dar algo de valor a cambio de algo. Muchas veces no tiene que, es como una obligación, es dar algo, lo que llaman un token consideration. Entonces las consideraciones, pueden haber 2 tipos de consideraciones. ¿Se acuerdan cuáles son? La consideración puede ser valuable o no valuable. Entonces, en el libro ustedes van a leer y encontrar que dice valuable consideration, es decir, normalmente dinero que usualmente se coloca en escrow, pero no todo el tiempo tiene que ir para escrow, o un good consideration. Un good consideration es cuando hay estima, cariño, afecto entre las partes, y en ese momento se dice que hay un good consideration. No todos los contratos tienen que llevar dinero para que sea válido. Cuidado con esto en sus evaluaciones. Los contratos no tienen todos que llevar dinero en escrow. ¿Por qué? Porque si existe un good consideration es cuando hay cariño, afecto o estima entre las 2 partes. Por lo tanto, se dice en ese momento que hay un good consideration.
El estatuto de fraude, muy importante, te lo preguntan en tu examen del Estado, te lo preguntan en el examen de post-license, examen de broker, siempre. Estatuto de fraude significa que todos los contratos tienen que estar por escritos para ser demandables y los contratos tienen que ser mayores a 1 año. Entonces dice, un enforceable contract es un contrato que las cortes pueden reconocer como legítimamente obligante o mandatorio. Eso es un enforceable contract. Los contratos cubiertos bajo el estatuto de fraude en la Florida son el de compra y venta, el de opción, los deed y los mortgages, la hipoteca, los lease agreement, los listing agreement, los dos esos por más de 1 año, y los buyer representation agreement por un término mayor a 1 año. Esos son todos los que tienes que aprenderte que son demandables o enforceable. El estatuto de limitaciones. El estatuto de limitaciones limita en el tiempo en el cual el contrato es válido. Por lo tanto, si tienes un contrato por escrito y no lo limitas en el tiempo para el día del cierre, el contrato es válido por 5 años cuando es por escrito. Cuando es oral, ¿es válido por cuánto tiempo? 4 años. Pero un contrato oral no es enforceable, también conocido como parole contract. ¿Se acuerdan de eso? Un parole contract que viene de parole. Parole. Y esto es un asunto de repetición. Transferencia de la propiedad. Todo contrato de transferencia de propiedad debe de tener un acrónimo que tienes en tu libro que se llama COLIC o cólico. COLIC, ¿se acuerdan de eso? Que significa partes competentes, oferta y aceptación, propósito legal, in writing and sign, bling bling con eso. Todos los contratos tienen que estar in writing and sign para que puedan ser demandables ante la corte. Eso es lo que significa enforceable, ¿ok? Enforceable o demandable. Además de eso, un void además de eso, tiene que tener consideración, que significa que tiene que haber un good consideration o un valuable consideration. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, la figura 11.1 en esta edición habla sobre características de un contrato. Puede haber un contrato válido, void, voidable, enforceable o unenforceable. ¿Qué significa un contrato válido? Válido significa que tiene todo COLIC, es decir, capacidad contractual, oferta y aceptación, propósito legal, por escrito y firmado y consideración. Esos 5 tienes que sabértelo. Ahora, void, no hay contrato. Falta una de las esencias del contrato. Una de esas 5 cosas falta. Por lo tanto, el contrato es void y no puede ser demandable como tal. Es decir, que un contrato oral a nivel de real estate es nulo, es void. ¿Okay? Ahora, voidable. Puede ser válido o puede ser anulable por alguna de las partes. Es decir, voidable significa que el contrato a lo mejor tiene unas contingencias como appraisal, home inspection, o a lo mejor hay un menor de edad de por medio y a lo mejor eso permite que la persona se salga del contrato. Hay que tener cuidado con esa situación. ¿Ok? Enforceable, que las cortes lo aceptan y es demandable, y unenforceable, no se puede demandar ante la ley. ¿Okay? So, básicamente, si tú tienes un contrato oral, es unenforceable. Se pudiera decir que es válido, pero es unenforceable. Clasificación de contratos. Clasificación de contratos, tenemos contratos que se llaman formales, informales, bilaterales, unilaterales, expresos e implícitos, executory o ejecutado. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Un contrato formal. Un contrato formal, históricamente los contratos formales son por escritos en una forma, como lo dice la palabra, y bajo sello. ¿Okay? El sello, obviamente, era un sello de cera. Y se llevaba en los documentos, no sé si se acordaban de eso. Sin embargo,
Un contrato formal se refiere hoy en día, y depende de su particularidad y su forma, depende hoy en día de un instrumento, se llama un instrumento, ¿no? Instrumento o documento, como por ejemplo un promissory note o una nota, es un contrato formal. Cuidado en sus exámenes, porque a pesar de que estamos hablando de capítulo de contrato, en otros capítulos, como capítulo 12, capítulos 13, hablamos de notas y de mortgages, ¿verdad? Y eso es un instrumento. Y ese instrumento, conocido como documento, es un contrato formal entre las partes. En este caso, el banco, si te hacen una pregunta, un contrato entre el banco y el que está pidiendo prestado, un note o un mortgage, ¿es un contrato formal? La respuesta es sí, es un contrato formal. Entonces, los contratos, hoy en día hacemos fill in the blank, solamente llenar los espacios en blanco. Hoy en día no se requiere un sello para que sea válido, pero sí requiere la firma entre las partes y algunas veces requiere de testigos. Entonces, un informal contract es un parole contract, y lo tienen allí en su libro, subrayado en negrilla, donde es un contrato informal o parole contract. Es verbal. Es todo lo opuesto a un contrato formal. ¿Okay? Bilateral significa que las dos partes están obligadas. Siempre hay dos partes, pero no necesariamente las dos partes están obligadas. Bilateral significa que las dos partes tienen que cumplir lo que dice el contrato. Usualmente un contrato de compra-venta es un contrato bilateral. Unilateral. Una de las partes está obligada, usualmente es un contrato de renta con opción a compra. La parte de renta está bien, pero la opción a comprar algo es lo que hace el contrato unilateral. Una sola de las partes está obligada a cumplir lo que dice el contrato. Cuando yo rento algo con la opción a comprar, el contrato de renta se cumple bien, pero la opción dice que puedo comprar o puedo no comprar, y una de las partes se puede retirar sin ningún tipo de penalidad o seguimiento. Entonces, contrato expreso e implícito. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Un contrato expreso, hay un acuerdo entre las partes, dice acá. Sin embargo, quizás hay una parte oral y una parte por escrita. Entonces es muy importante, extremadamente importante, definir cuál es la parte oral y cuál es la parte escrita. Entonces, se acuerda entre las partes algo, pero a veces es como, por ejemplo, como un listing agreement. ¿Okay? Los contratos al principio comienzan muchas veces orales, pero al final del día siempre queremos que nos pasen una oferta por escrita. El contrato implícito es muy difícil de demostrar, pero una de las partes infirió algo a través de los actos. Te dijo que le listaras la propiedad, pero tú nunca lo colocaste por escrito. Él te pidió a ti porque eres un profesional. Implícitamente te dio el listing, pero tú no lo has hecho firmar todavía con tu broker. Entonces, eso es un contrato que normalmente nosotros no queremos estar envueltos porque es muy difícil de poder cobrar comisiones, pero implícitamente te lo dieron. Executory o ejecutable. La diferencia entre los dos, un contrato executory normalmente es cuando ya hay un acuerdo entre las partes y obviamente ahora ¿qué sucede? Nosotros tenemos unas condiciones que se tienen que ejecutar. Por ejemplo, depósitos, financiamientos, se tienen que ejecutar muchas cosas para llegar el día del cierre. Por lo tanto, el executory contract es un contrato ejecutado, cuidado con esto, la conjugación, pero que ahora falta appraisal, falta inspección de la propiedad, falta financiamiento, y eso es un contrato executory. Executed, que termina en ed, todo lo que termina en ed ya está en el pasado. Por lo tanto, ya fue ejecutado ese contrato y se tienen que cumplir todas las condiciones que dice el contrato. Ahora, también después del cierre, antes del cierre, cuando se cumplen todas las condiciones, cuidado en tus preguntas. El contrato fue ejecutado, estamos esperando el cierre. Pero también después del cierre, después que se cerró, también el contrato fue ejecutado. Después te hablan sobre negociación de contratos. Recuerden esto, oferor y oferí. Cuando hay una contraoferta, ¿qué sucede con la oferta original?
la oferta original, fallece. Oferor es todo el que da. Oferí es todo el que recibe. Por lo tanto, el oferor es el que está haciendo la oferta original. Pero pregunto, ¿ellos intercambian los papeles? La respuesta es sí. En el proceso de negociación, oferor y oferí se intercambian siempre los papeles. Ahora, la oferta pasa a ser contrato una vez que es aceptada. En tu libro tú tienes unos acrónimos que se llaman wildcard. No necesariamente estos son los procesos para llegar a contrato. Simplemente te hablan de las formas de cómo una oferta puede ser aceptada o no aceptada, o cómo termina una oferta o no. Y una de ellas es withdrawal by the offeror. Es decir, el que está haciendo la oferta, muchas veces inicialmente el comprador, el buyer, puede hacer una oferta, a lo mejor no ha puesto dinero necesariamente de por medio todavía, las arras o para pisar el negocio, y se retira. Por lo tanto, el oferor se puede retirar y en ese momento termina la oferta. Insanity, se vuelve loco, tiene un problema mental y la oferta obviamente caduca o termina en ese momento. Lapso de tiempo, la oferta se pasa por 24 o 48 horas máximo, eso no lo dice la ley, pero muchas veces es así. No hay una respuesta por parte del vendedor, por lo tanto, la oferta caduca o termina. Muerte de una de las partes, la oferta no, ni siquiera hay contrato. Contraoferta, al haber una contraoferta, la oferta que yo di terminó automáticamente. Aceptación, termina la oferta y pasa a ser contrato. Rejection, es que se rechaza por completo. Y destrucción de la propiedad, si se quema, se inunda, obviamente la oferta ya termina. Ahora, si la oferta es aceptada, pasa automáticamente a ser ¿qué? Oferta aceptada pasa a ser contrato. Al estar dentro de contrato, en nuestro libro nos hablan de terminaciones de contrato. Cuidado con este tipo de preguntas en los exámenes, porque hay varias formas como se termina el contrato. Tienes que leerla bien y entenderla, la forma como termina un contrato, y voy de la mejor a la peor. La mejor es por performance. Performance significa por realización, por cumplimiento. Cuando las dos partes hacen todo lo que dice el contrato y se llega el día del cierre. Eso es performance. Mutual rescission. Mutual rescission significa que una de las dos partes quiere rescindir el contrato, es como un divorcio con acuerdos, ¿okay? Y ahora se termina el contrato. No van a litigio, no van nada, simplemente se llaman, se dicen que prefieren no continuar en el contrato y es totalmente válido. Impossibility of performance. Significa que una de las partes no le dieron financiamiento. A lo mejor una de las partes se murió, una de las partes no puede continuar y obviamente, bueno, hay que chequear muy bien qué dice la pregunta, porque en ese caso pudiéramos estar en una disputa de dinero que mientras tanto está en escrow. Lapso de tiempo. El contrato tiene un tiempo determinado y por lo tanto hay que darle el tiempo a ese contrato. Pero si llega el día del cierre y no hay extensión, entonces hasta allí llegó el contrato. No necesariamente tienen que extenderlo o renovarlo. Y el peor de todo, te dije que iba del mejor al peor. El peor de todo es un breach of contract. Un breach of contract es una ruptura de contrato a lo mero macho machote porque me da la gana, no hay ninguna razón legal y por lo tanto yo decido retirarme del contrato y muchas veces quiero mi dinero de vuelta. Ahora, el breach of contract puede ser por parte del buyer o por parte del seller. No solamente el comprador tiene que romper el contrato, eso depende de una de las partes. En ese caso, cuando hay un breach of contract, hay algo que se llama remedios para los breach of contract. Los remedios para breach of contract, ustedes lo tienen en sus libros en un recuadro en gris, donde los remedies for breach hay 4. Specific performance, liquidated damages, rescission y compensatory damages. Cada una de ellas tienes que sabértelos bien para tus evaluaciones, sabértelos bien, porque cada una de ellas tiene una solución diferente. Por ejemplo, el specific performance es donde obligan al buyer o seller a cerrar, a cumplir lo que dice el contrato. El liquidated damages, bueno, muchas veces dice, si no cierras, todo lo que estaba en escrow me queda a mí, a la parte perjudicada, ¿ok?
Y el rescission, el contrato es cancelado y las partes regresan originalmente, es decir, a lo mejor le regresan el dinero y queda como estaba todo originalmente. Hay un rescission. Y compensatory damages es daños y perjuicios adicionales. A lo mejor no se cerró, se canceló el contrato, pero no solamente se regresa el dinero o se quedan con el dinero, dependiendo de las partes, sino que también demandan por más dinero por daños y perjuicios que hubo. Entonces, tienes otro concepto que dice assignment and novation. Normalmente los contratos no se asignan, pero tiene una cláusula dentro del contrato que sí se puede asignar. Lo importante no es nada más que se asigne, sino la cláusula de novation o novación, donde hace el release. Escuchen bien esto, hace el release. Release significa liberar a la parte original que tenía el contrato. Le dice, asignamos el contrato y ahora está release de toda responsabilidad. Eso es importante porque la cláusula de novación libera a el comprador original de la responsabilidad de comprar. Por lo tanto, si el nuevo al cual se le asignó el contrato se le traspasó el contrato, no cierra, el que estaba originalmente no es demandable. El que es demandable es el que está hoy con el contrato. Porque alguien A le pasó a otra persona B, B es el que tiene que cerrar, el responsable de cumplir todo lo que dice el contrato es B. Ya A no es responsable gracias a la cláusula de novation o novación. Hablemos ahora de listing o listados. Listings. Listing, hay varios tipos de listing. Por definición, el listing es un acuerdo por escrito que el 475 requiere que tenga fecha de expiración, descripción de la propiedad, el precio y término, compensaciones con los brokers si son fee o comisiones y firma de todas las partes para que el listing sea válido. ¿Puedes hacer cold callings? La respuesta es sí, pero acuérdate lo que vimos en otro capítulo, que tiene que ser entre 8 de la mañana y 9 de la noche para conseguir listings, hora local y obviamente tiene unas restricciones. Para eso vea tu capítulo 5 y ahí hablamos un poco más de ello. Open listing, exclusive agency listing y exclusive right of sale listing. Estos tres básicos para comenzar. El open se lo dan a distintos brokers y el primero que lo venda o el que lo venda, ese es el que se gana la comisión. No hay cooperación entre las partes, cada uno es independiente, puede la propiedad estar listada bajo 6, 7, 8 o 10 brokers. Normalmente este tipo de listing no se puede colocar en el MLS porque el MLS requiere o de exclusive agency o de exclusive right of sale listing. Usualmente los MLS en la Florida no lo aceptan. Si esto cambia en algún momento determinado, por favor chequee su board local, chequee su asociación local y las regulaciones de sus MLS a ver si esto lo permite. Pero para efectos de examen, lo que nos interesa es lo siguiente. Se listan con muchos brokers y el dueño también, si lo vende por su cuenta, se reserva el derecho y no tiene que pagar comisión a nadie si él lo vende por su cuenta. Ahora, el exclusive agency, la palabra dice exclusividad con un broker. Y si algún otro broker quiere venir y venderlo, tiene que pasar a través de ese broker. Pero el dueño se reserva el derecho de venderlo por sí mismo. Adicional a esto, tienes ahora el que es más utilizado en la Florida, que es el Exclusive Right of Sale Listing. Derecho exclusivo. La palabra right es derecho de exclusividad, donde lo vende un solo broker. No importa quién lo venda, sea el dueño o otro broker quiere ayudarte a ti, colaborar contigo, el broker que tiene el listing recibe siempre parte de la comisión. Las comisiones son negociables. Puede ser desde 0% comisión, que ya no sería comisión porque no estás ganando nada, hasta cualquier valor. Lo importante aquí es saber que el open es todos contra todos. El exclusive, hay uno que tiene el liderato, pero el dueño se reserva el derecho de, si él la vende por su cuenta, no pagar comisión. Y el exclusive right, hay un broker que lleva el liderazgo y ese broker, anyway, pase lo que pase, siempre va a ganar comisión de todas maneras porque allí él tiene asegurado parte de su comisión. Adicional a esto, tienes dos listings más. Tienes el neto, que es cuando el dueño dice, pase lo que pase, yo quiero $100,000 neto para mí.
De allí hacia arriba, lo que usted consiga venderlo, eso es su comisión. Poco utilizado, pero existe en la industria. Por lo tanto, tienes un ejemplo muy bueno allí en tu libro sobre net listing, donde la persona obviamente quiere un monto neto para él y se calcula la comisión de allí hacia arriba. Háblalo con tu broker cuando ya tengas licencia, si eso es algo que tú quieres practicar o hacer. No es el más utilizado por uso y costumbre, pero tampoco está prohibido por la ley. Lo que sí tienes que tener cuidado es de tomar ventaja, dice el libro, sobre el vendedor, porque a lo mejor el vendedor te dice, yo quiero $100,000 para mí y de allí hacia arriba todo es tuyo. Y si en el mercado tú puedes hacer a lo mejor o venderla en $200,000, puedes ser culpable de algo que se llama unjust enrichment, ¿ok? Un enriquecimiento ilícito y hay que tener cuidado con eso. Chequea tus leyes cuando tengas tu licencia. Te habla del Multiple Listing Service, también el MLS, del cual hemos mencionado en otros capítulos también. Eso lo trabaja la Asociación de Realtors muchas veces, pero no necesariamente. La Asociación de Realtors es la Asociación de Realtors, tiene convenios con el MLS o el Multiple Listing Service y obviamente ya chequea tu board local. Seguidamente tenemos dos tipos de contratos más para terminar este capítulo. Tenemos el Buyer Brokerage Agreement, que es un contrato con el buyer. En el curso de post-license se desarrolla más esto, pero tienes que saber que es un contrato entre el broker y el buyer. Sí existen contratos entre el broker y buyer. ¿Okay? Hay buyers que quieren un contrato para que sea válido ante el estatuto de fraude. Recuerda, tiene que ser mayor ¿a cuánto? A 1 año, para que pueda ser enforceable según el estatuto de fraude. Un contrato con un comprador. La compensación en ese momento tiene que estar definida con este contrato y tiene que haber algo muy importante que se llama procuring cost para tú ganarte ese dinero. Si te van a compensar, tú tienes que ser la causa que procuró la venta para tú poderte ganar el dinero que está establecido en ese contrato. La respuesta es sí, los compradores pagan comisiones si ellos quieren. Esto sucede a veces incluso en comerciales, en residenciales, donde son propiedades muy específicas y hay que hablar muy bien con tu broker para el llenado de este contrato. Los option contracts. Option contracts son contratos unilaterales, contratos muy importantes donde tienes un concepto que se llama optionor y optionee. Mucha gente no le presta atención para sus exámenes, pero tienen que entender que es un contrato unilateral. Se tiene que dar una consideración sustancial para que sea un contrato válido. $500 o $1,000 no es suficiente si estamos hablando de un contrato de cientos de miles de dólares. Es decir, tiene que haber una cantidad. Y lo importante para que exista un contrato de opción, que el dinero que se da no se devuelve. Ojo con esto. En un contrato de opción de compra, el dinero que se da, si el que está comprando está dando una opción de compra, 10, 20, 30,000 dólares, ese dinero no se devuelve si él decide no comprar. Repito, si el comprador da un dinero, ese dinero no se devuelve porque es como penalidad, ya está dentro del contrato. Obviamente, si no, pasaría a ser otro tipo de contrato que no es un contrato de opción de compra. Si el dinero tiene capacidad de devolución, entonces no es un contrato de opción de compra. Los contratos de opción de compra requieren de una consideración valuable. Tiene que haber dinero de por medio o algo valuable, pepitas de oro, un carro, algo que sea tangible. Y eso que se da tangible, si el que está comprando decide retirarse, no se le regresa. Los licenciados de real estate tienen que tener mucho cuidado por la ley y lean muy bien ese capítulo cuando están en option contract. ¿Ok? Básicamente, si tú estás dando un contrato de opción de compra, a ti te interesa la propiedad, tienes que retirarte como licenciado y vas a actuar simplemente como buyer. No puedes dar un contrato de opción de compra como licenciado de real estate. Pregunta tricky para tu examen. Contrato de opción de compra, tú tienes que actuar como buyer, no como licenciado.
¿Ok? Eso tienes que hacer ese disclosure. Entonces, ¿qué sucede? Contrato de compra-venta. Es el contrato entre quién? Entre comprador y vendedor. Este no es un contrato entre licenciados, entre comprador y vendedor. Tienes que informar a las partes si el licenciado está interesado. Tiene que haber consideración, tiene que haber términos de financiamiento, términos del título, términos de propiedad personal y obviamente cuándo van a tomar posesión de la propiedad. Si una sola de las personas siendo casados firmó el contrato y la esposa o esposo quiere estar después el día del cierre en el título, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, habría que hacer un adendum para que el esposo o la esposa estén dentro del título. Esposo o esposa sola pueden comprar propiedad, no hay ningún problema. O pueden también cerrar a través de algo que se llama Power of Attorney. ¿Ok? Power of Attorney. El Power of Attorney es un poder que se le da a una tercera persona para que cierre por usted. Puede ser también firmar el día del cierre por una tercera persona, pero se llama Power of Attorney. Este concepto es importante porque autoriza a esa persona a ejecutar el contrato en nombre de una tercera persona. Entonces, contrato de opción unilateral, contrato de compra-venta bilateral. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que estar claro que el contrato de opción no tiene nada que ver con un poder. Un contrato de opción lo ejecuta una persona, un poder es que yo no puedo ir el día del cierre y le doy un poder a un primo, a un sobrino o a un abogado para que él firme en mi nombre, pero yo tengo que ejecutar ese otro contrato de poder para que una tercera persona el día del cierre firme por mí. Disclosure. Todos los contratos tienen unos estándares. Closed es cerrar, disclosed es abrir o revelar o dar a conocer. Todos los disclosures son importantes. El primero, los hechos materiales que afectan el valor de la propiedad. Es importante que todo contrato lleve un seller disclosure. Se tiene que dar si tiene termitas, si no tiene termitas, tiene que decirlo el vendedor. Ahora, hoy en día es muy típico los as-is contract, donde se vende así como está, pero igual está obligado a decirlo. Eso es muy importante. Ahora, adicional a eso, información que no es un hecho material. Te ponen un ejemplo en el libro, como que, por ejemplo, si la persona tenía SIDA, HIV, hay que decirlo. Según el libro, en la Florida no hay que decirlo. Algunos otros estados sí lo tienen. Posiblemente veremos en el futuro algún disclosure, lo cual ya los hay, del COVID, si la persona tuvo COVID o no, estará en boga, pero eso no es un hecho material que afecta el valor de la propiedad. Gas radón, ¿hay que decirlo? Sí, gas radón, hay que decirlo, es la segunda causa de cáncer de pulmón en los Estados Unidos después del cigarrillo, y es obligatorio decirlo, está en las letras pequeñitas. Pintura a base de plomo, ¿hay que decirlo? Sí, hay que decirlo. Si es antes de 1978. Antes de 1978 estás obligado a hacer el disclosure. Ahora, las inspecciones. El seller tiene que hacer una inspección si la propiedad es antes de 1978. No. ¿Tiene que hacer una inspección del gas radón? No. Simplemente tiene que comunicarlo. Brochure de la energía, ¿tienen que darlo? La respuesta es sí. Cuidado con esto. Todo contrato tiene que llevar la información de energía. Asociación de vecinos, ¿tiene que decirlo? Sí. Antes de la firma del contrato o durante el proceso de oferta, tiene que llevar, si tiene, obviamente, asociación de vecinos, el disclosure. Taxes. ¿Está obligado a hablar sobre los taxes? La respuesta es sí. Tiene que dar el disclosure de los taxes. Tanto asociación de vecinos como taxes es importante y tiene que ser dada. ¿Okay? Adicional a esto, violación de los códigos de construcción. Hay que decirlo. La respuesta es sí. Es obligatorio si hay alguna violación. Y si el dueño la compra de esa manera, cuidado con sus preguntas en los exámenes, el nuevo dueño será entonces responsable de esas violaciones. Okay. CDD.
Community Development District. Muchos libros viejos no traían esto. Si usted está estudiando con libros viejos, tenga cuidado, porque los libros nuevos todos traen CDD, porque es un tax adicional que acompaña a los property taxes. Es como si fuese un special assessment. So es obligatorio, sobre todo porque son taxes para la ciudad de impacto, que se acuerda pagarlo por partes. Misrepresentation y fraude. Muy importante esta sección, que es donde muchas veces nos caemos. Nos trae apenas un par de párrafos en el libro, pero el ocultamiento de la información, el saber y no decirlo, puede causar mala. Entonces, misrepresentation y fraude. Misrepresentation y fraude. Hablar sobre loterías, hablar sobre mala representación, es decir, saber algo y no decirlo. Tener incluso hacer loterías para vender una propiedad y hacerla más atractiva. Tengan cuidado con esas preguntas en los exámenes. Ofrecer un crucero para las personas que vayan a comprar la propiedad para efectos de exámenes es malo y no se debe de utilizar o no se debe de hacer. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado porque se pueden caer en violaciones de códigos de ética. Está en la unidad 6, también hablamos de ello, y unidad 12, también hablamos de ello en la parte de mortgage o hipoteca. Yo recomiendo mucho en este capítulo, como les dije, son 12 preguntas para el examen de este capítulo de interpretación de la parte de leyes. Ustedes tienen ejercicios finales de capítulo, tienen un sumario extenso, leer su capítulo en español y en inglés, tienen 20 preguntas al final del capítulo y tienen dos cosas y normalmente me preguntan muchas veces, ¿qué hago para más preguntas? Muchos de ustedes ya lo tienen, ustedes tienen su libro del ABC, ustedes tienen también, hay uno de 1000 preguntas solamente en inglés. Si ya usted hizo todo el ABC y todavía quiere hacer más, póngase de acuerdo en su grupo donde usted estudió y pueden comprar en grupo lo que es 1000 preguntas solamente en inglés y hacer los que hacen quiz o tutoriales de ese estilo, solamente preguntas y respuestas. Claro, eso está solamente en inglés, pero también te ayuda obviamente para poder pasar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo recomiendo mucho hacer preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Antes del examen, usted también tiene su guía de estudio. Nosotros le entregamos una guía de estudio, yo la tengo acá. Este capítulo 11 tiene lo importante de todo el capítulo, tiene resumido en la guía de estudio los puntos que usted tiene que saberse y no se olviden de grabarse, escuchar esto una y otra vez, aunque usted diga, profesor, ya yo lo he escuchado, no importa, póngalo de nuevo. Y también es concentrarse en el examen de la resolución de cómo te lo están preguntando, porque allí es donde está la clave para poder pasar el examen del Estado. Es ir con una mente un poco más fresca, es ir con la mente de que cómo me lo preguntan está allí, y la próxima semana vamos a tener también otro repaso. Va a regresar un repaso que es pago de 4 horas con guía de estudio si usted todavía no ha pasado de aquí a diciembre. Nosotros lo teníamos durante la situación normal. Cuando comenzó el COVID lo suspendimos y hemos grabado todo esto, hemos hecho los repasos totalmente gratuitos.
pero si usted quiere un repaso particular, aunque va a ser en grupo, pero particular con una guía diferente, anyway, en diciembre vamos a tener uno de 4 horas completas de puras preguntas y respuestas. Yo tengo otros repasos grabados en YouTube donde son puras preguntas y respuestas. Yo voy a dar otro repaso, el próximo que voy a dar es puros Q&A, puras preguntas y respuestas A, B, C o D, para ver si tú estás bien. En IGTV también tengo preguntas y respuestas, algunas durante clase, otras después de clase, puros Q&A, y eso es lo que tienes que hacer a partir de ahora.